Hay una cosa que hay que constatar y que me gustaría que después podremos debatir. Vamos viendo cómo realmente el derecho de autor es un derecho que lo que va propiciando también es la capacidad de libertad de expresión que va adquiriendo el individuo para poder expresarse de una manera libre y poder a su vez crear y poder vivir de su creación, que es fundamentalmente el objetivo que persigue la ley de propiedad intelectual, el proteger los derechos de autor para que se pueda crear en libertad y crear de forma que el individuo sea capaz de poder generar bienes patrimoniales también para su existencia. Vemos que, por ejemplo, en los países donde menos libertades hay es donde menos regulación de propiedad intelectual hay. Inclusive en nuestro país, España, prácticamente la regulación de la ley de propiedad intelectual aparece en el año 1987, es decir, posterior a la época nuestra de dictadura. Es decir, que vemos que va totalmente acompañado el avance en el concepto de propiedad intelectual y de respeto a la propiedad intelectual con sociedades modernas, sociedades avanzadas y sociedades que respetan la creación y la creación en libertad. Y hoy en día lo podemos ver, países pues, como China o como Cuba, son países donde la propiedad intelectual prácticamente no existe. Los autores no tienen posibilidad de reclamar derechos sobre sus obras. Entonces, me gustaría que esto fuera un concepto que fuera quedando claro, porque hoy en día que parece que se discute tanto, o parecería que se quiere dar a entender el concepto de propiedad intelectual como que está en discusión, yo creo que es verdaderamente un error tratar de cuestionar el derecho de propiedad intelectual, porque va en contra de la capacidad que tenemos las personas de poder transmitir conocimiento, inventiva, sabiduría, creación, etc. Además, también quiero que sepamos que la propiedad intelectual, que parece que hoy en día solamente cuando se habla de propiedad intelectual es que se habla de las canciones o de los audiovisuales, del cine, de las descargas. Realmente la propiedad intelectual es un concepto más amplio. La propiedad intelectual está dividida en dos aspectos principales, que es la propiedad industrial y el derecho de autor. Y ambas están cubiertas dentro de las legislaciones de propiedad intelectual. Y cuando se habla de propiedad intelectual hablamos de las patentes también, de los derechos de las patentes, hablamos de las marcas, hablamos del diseño industrial, hablamos también, que es un apartado que se ha incorporado recientemente, de las denominaciones de origen. Todos esos aspectos que estamos nombrando de patentes, de marcas, de diseño industrial y de denominaciones de origen están incorporados a la propiedad intelectual y están protegidos por la propiedad intelectual. Las patentes, los inventos, están protegidos por propiedad intelectual, tienen su periodo de protección y son los inventores los que tienen que cobrar esas patentes y esos royalties por la fabricación de los objetos o de los programas o de los distintos avances y modificaciones que puedan hacer, que sirven después para el bienestar y para el mejor desarrollo de la colectividad. Como decimos, marcas, diseño industrial, denominaciones de origen, están amparadas dentro de la propiedad intelectual. Y después el otro gran bloque es el de los derechos de autor. En los derechos de autor, pues no solamente están los autores, que parece que siempre pues, aparece la SGAE por medio y que parece que es el único elemento que existe a la hora de hablar del derecho de autor. Están los derechos de autor y los derechos que se llaman afines o conexos. ¿Quiénes son los derechos afines o conexos? Por ejemplo, es verdad que el derecho de autor es el derecho original, es el derecho que más años contempla. Son, como hemos visto, pues desde la ley del derecho de autor francés, estamos hablando de finales del siglo XVIII,
el siglo XVIII empieza a existir el derecho al autor. Después existen, por ejemplo, los derechos de los artistas, que este sí es un derecho muy reciente, es un derecho del siglo XX, el derecho que se asentó en el convenio de Roma, donde se reconocen los derechos de los artistas y de los productores, lo que se llaman derechos afines. Los derechos afines a los derechos de autor son los derechos de los artistas, los derechos de las compañías, de los productores y los derechos de las entidades de radiodifusión, de las radios y de las televisoras. Entonces, todos estos grupos, como decimos, todos están abarcados y cubiertos por la protección de la Ley de Propiedad Intelectual. De manera que, como vamos viendo, es decir, de lo que la Ley de Propiedad Intelectual protege y regula es la remuneración patrimonial de los inventos y de las creaciones. Además de, en el caso continental, también la protección moral. ¿Cuál es la diferencia fundamental que existe entre el copyright y la propiedad intelectual? Bueno, pues el copyright fundamentalmente lo que reconoce y lo que regula es el derecho patrimonial, la explotación de la obra, la explotación del invento. Eso es fundamentalmente la principal característica. Mientras que en el derecho continental, en propiedad intelectual, se reconoce también el derecho moral del autor a poder en cualquier momento permitir o prohibir el uso de su obra por ideología. En el caso, como decimos, del copyright, se establece una serie de contratos donde lo que se regula exclusivamente es la explotación. Es verdad que el copyright ya está admitiendo alguna observación al respecto y ya también hay algunos amparos del derecho moral en el derecho sajón del copyright. Hay una tendencia en la propiedad intelectual y en el copyright es armonizarse. Obviamente está claro que la globalización a la cual estamos hoy aconteciendo hace que los convenios traten cada vez más de estar armonizados y de estar sincronizados en el mundo. Desde la aparición de Internet todos sabemos que podemos escuchar y ver y informarnos de una obra en cualquier lugar del mundo y en cualquier momento. Entonces todo esto hace que se esté tratando de cada vez más armonizar las legislaciones en esta materia. Ya hay desde el año 96 regulaciones que ayudan a armonizar. Si bien es verdad que no se han podido llevar a la práctica todo lo bien que debiera de haber ocurrido, por eso toda la situación de revisión que está existiendo. En nuestro país, evidentemente, es uno de los países que más la sufre. Sabéis que la piratería en España es uno de los países que más sufre el fenómeno de piratería. No solamente la piratería callejera, sino la piratería del intercambio de archivos con contenidos protegidos de propiedad intelectual. Otros países que también han estado expuestos a esta situación ya han regulado hace algún tiempo o están regulando la forma en la cual los proveedores de información tienen que proteger el intercambio de los archivos peer-to-peer. Entonces, es verdad que este es fundamentalmente la gran cuestión que ha entrado en debate respecto al usuario en cuanto a si la facilidad de poder acceder a ese contenido debe de